Hoy quiero hablarle a alguien que siente que su casa sigue en pie, pero por dentro hace tiempo se vino abajo. Quiero hablarle al que tiene paredes, pero no descanso. Al que tiene muebles, pero no abrigo en el alma. Al que tiene familia, pero hace meses no escucha una risa limpia. Al que abre la puerta todos los días, entra, deja las llaves, se sienta en una silla y aunque nadie lo note, por dentro piensa, algo se nos rompió, algo ya no suena como antes. Algo en esta casa se fue apagando. Y yo vine a decirte, con el corazón en la mano y la Biblia abierta, que cuando Dios decide visitar una casa, no llega para humillarla, llega para redimirla. No entra para exhibir el polvo, entra para soplar vida. No toca tu puerta para recordarte tu ruina, sino para revelar que todavía hay futuro. Porque los hombres suelen visitar una casa para inspeccionarla, para tasarla, para juzgarla, para compararla, para ver qué le falta. Pero Cristo visita una casa para llenarla de su presencia. Hay algo poderoso en esto. Dios siempre ha tenido una obsesión santa por meterse en los asuntos del hogar. Nosotros queremos verlo en templos, en plataformas, en auditorios, en congresos, en multitudes, pero una y otra vez la Escritura nos muestra a un Dios entrando en casas, sentándose a la mesa, tocando relaciones, sanando historias familiares, restaurando nombres, limpiando memorias. Porque Dios sabe que cuando una casa sana, una generación cambia. Cuando una casa respira paz, los hijos aprenden a vivir distinto. Cuando una casa vuelve a tener altar, el infierno pierde territorio. Por eso hoy no vengo a hablarte solamente de una bendición individual. Vengo a hablarte de una visitación que alcanza comedor, pasillo, habitación, cocina, silencio, conversación pendiente, lágrima escondida, deuda emocional, herida antigua y también ese rincón del alma del que no hablas con nadie. Porque el Señor no quiere tocar un pedacito de tu vida. Él quiere entrar a la casa. La escena que me persigue para este mensaje está en Lucas 19. Jesús entra en Jericó y entre la multitud hay un hombre llamado Zaqueo. Y mira qué interesante. Zaqueo no era precisamente el candidato favorito de la religión. Era rico, recaudador, cuestionado, señalado. Había gente que lo etiquetaba con rapidez. Gente que ya lo había resumido en un prejuicio. Gente que pensaba que si Jesús era realmente santo jamás se acercaría a alguien como él. Pero ahí está la gloria del Evangelio. Cristo nunca ha necesitado el permiso de la multitud para acercarse a un corazón. Zaqueo se sube a un árbol para ver a Jesús, pero en realidad el milagro no es que Zaqueo vea a Jesús. El milagro es que Jesús vea a Zaqueo. Porque uno puede pasar años tratando de mirar a Dios desde lejos, observándolo entre ramas, entre dudas, entre vergüenza, entre gente que estorba, entre conceptos equivocados, y de pronto descubrir que el Señor ya te había localizado, ya sabía tu nombre, ya conocía tu calle, ya había decidido detenerse justo debajo del árbol donde escondiste tu necesidad. Y el Señor le dice algo estremecedor: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No dice, hoy voy a saludarte desde la calle. No dice, hoy te mando una bendición rápida y sigo de largo. No. Dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Como si dijera, Zaqueo, no vine solo a cruzarme contigo, vine a entrar en tu mundo, vine a meterme en tu intimidad, vine a tocar tu estructura, vine a sentarme a tu mesa, vine a meter mi presencia donde tú has escondido tus luchas. Escúchame bien. Hay encuentros con Dios que te conmueven y hay visitaciones de Dios que te reordenan. Hay cultos que te emocionan y hay momentos en que Cristo entra en la casa y ya no puede seguir siendo el mismo. Porque cuando Jesús se queda afuera, tú administras tu caos como puedes. Pero cuando Jesús entra, la casa empieza a recibir otro clima. Y el texto sigue diciendo que Zaqueo lo recibió gozoso. Eso me encanta. Porque la verdadera visitación de Dios no empieza cuando todo está impecable, sino cuando alguien lo recibe. No cuando todo está resuelto, sino cuando alguien abre. No cuando ya no hay conflicto, sino cuando se le permite al Señor entrar en medio del conflicto. Hay gente esperando arreglarlo todo para entonces acercarse a Dios. Y la verdad es exactamente la contraria. Primero entra Cristo y luego empieza el orden. Después Jesús declara una frase que debería hacer temblar nuestras paredes. Hoy ha venido la salvación a esta casa en Lucas 19:9.
No dijo solamente, hoy Zaqueo tuvo una experiencia espiritual, dijo a esta casa. Porque cuando Dios hace una obra profunda en una persona, el radio de su gracia se expande. La salvación toca atmósferas. La gracia altera ambientes. La presencia del Señor cambia el lenguaje de un hogar, el trato entre los esposos, la manera de corregir a los hijos, la calidad de las palabras, el aire emocional de la mesa. Ahora déjame llevarte a otra palabra de Jesús, esta vez en Lucas 10:5. Cuando envía a sus discípulos les da una instrucción sencilla y profunda. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Qué cosa extraordinaria. El Evangelio no entra primero con una amenaza, no entra primero con un portazo, no entra primero con un martillo de condenación. Entra diciendo paz. Y aquí hay una riqueza preciosa. En el trasfondo bíblico la idea de paz no es solamente ausencia de gritos, ausencia de guerra o una tregua incómoda para no pelear hoy. La paz de Dios tiene la densidad de la palabra shalom. Integridad, bienestar, plenitud, orden interior, armonía, vida en su justo sitio. Es la paz que acomoda piezas, la paz que recompone lo que estaba partido, la paz que hace que una persona vuelva a estar por dentro donde debe estar. No es anestesia, no es evasión, no es negación, es restauración profunda. Por eso hay casas en las que no vuelan platos, pero no hay paz. Hay casas educadas, casas silenciosas, casas impecables, casas de buenas formas, donde nadie grita, pero tampoco nadie abraza. Nadie se insulta, pero tampoco nadie se dice la verdad con ternura. Nadie estalla, pero todos se enfrían. Y el cielo dice, eso tampoco es shalom. La paz de Dios no es solo que no haya guerra, es que vuelva a la vida. Y también aparece una idea preciosa asociada a restauración, volver, regresar, traer de vuelta. En el lenguaje bíblico de restauración, muchas veces la imagen es la de Dios trayendo de regreso lo que parecía perdido. No solo objetos, no solo oportunidades, sino fuerza, claridad, gozo, identidad, hambre espiritual, intimidad matrimonial, confianza entre padres e hijos. Dios sabe regresar cosas a su lugar. Tal vez alguien me está oyendo y piensa, eso suena hermoso, pero en mi casa ya se dijeron demasiadas cosas. En mi casa ya pasaron demasiados inviernos. En mi casa hay demasiados recuerdos torcidos. Yo no minimizo tu dolor. No estoy predicando frases motivacionales. Te estoy hablando del Cristo que entra donde la gente cree que ya no vale la pena entrar. Te estoy hablando del Cristo que se mete en la casa de un hombre cuestionado, del Cristo que se para en un cuarto cerrado por miedo, del Cristo que visita una casa y la vuelve territorio de esperanza. Y ahí llegamos a Juan 20. Los discípulos están encerrados, las puertas cerradas, el corazón encogido, el miedo instalado, la expectativa hecha a pedazos. Y la Escritura dice que, estando las puertas cerradas, vino Jesús, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. ¿Qué momento no llega con reproches? No les dice, ¿dónde estaban cuando me arrestaron? No les dice, ya era hora de que dejaran de temblar. No, llega con paz. Porque el resucitado sabe hacer una cosa gloriosa, entrar aún cuando las puertas siguen cerradas. Eso debería darle esperanza a alguien hoy. Porque quizá tú cerraste puertas por cansancio, por traición, por decepción, por temor. Quizá ya no confías como antes. Quizá te volviste duro para sobrevivir. Quizá no abriste del todo tu corazón porque alguien abusó de tu entrega. Pero escucha esta buena noticia. Una puerta cerrada no puede impedirle el paso al Cristo resucitado. Él entra en habitaciones atrincheradas. Entra en matrimonios que duermen de espaldas. Entra en corazones que dejaron de cantar. Entra en la vida del que se acostumbró a funcionar sin alegría. Y cuando entra, no empieza por la agenda, ni por la misión, ni por los pendientes. Empieza por decir paz. Porque Dios sabe que una casa sin paz no puede sostener lo que viene después. Primero sana el clima, luego activa el propósito. Qué detalle poderoso. En Juan 20, Jesús dice 2 veces, paz a vosotros. Como si una no alcanzara para el espanto acumulado. Como si dijera, no solo quiero tranquilizarte, quiero establecer algo nuevo en ti. Y después de impartir paz, recién entonces los envía. Esto es clave. Mucha gente quiere misión sin paz, ministerio sin paz, productividad sin paz, servicio sin paz, matrimonio sin paz, crianza sin paz, éxito sin paz. Pero el orden del reino es distinto. Primero la paz del resucitado, luego el envío
Entonces hoy yo me atrevo a decir, como aplicación pastoral de este texto, que Dios quiere interrumpir el miedo que gobierna tu casa. El miedo a que todo siga igual. El miedo a otra pelea. El miedo a que el hijo no vuelva. El miedo a no llegar a fin de mes. El miedo a la enfermedad. El miedo al futuro. El miedo a la noche cuando todos se duermen y por fin nadie te distrae del ruido que tienes adentro. Y Cristo se pone en medio de eso para decir, mi paz no depende de lo que te rodea. Mi paz depende de mi presencia. Ahora bien, si hablamos de paz y restauración, tenemos que hablar también de tiempo perdido. Porque hay casas que no solo están heridas por lo que pasó ayer, están cansadas por lo que llevan años arrastrando. Años de crisis, años de frialdad, años de promesas rotas, años de escasez, años de posponer, años de sentir que la vida pasó por encima. Y entonces aparece Joel 2, 25 hasta 27 con una promesa que parece demasiado buena para ser verdad. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no dice solamente les daré algo nuevo, dice restituiré los años. Es una manera divina de hablar de restauración profunda. Porque hay pérdidas que no duelen por lo que cuestan, sino por el tiempo que se llevaron. Uno no llora solo por el dinero perdido, llora por los años invertidos. No llora solo por una relación rota. Llora por el tiempo regalado, por la energía derramada, por el esfuerzo, por las madrugadas, por las expectativas, por lo que pudo haber sido. Y Dios dice, yo sé trabajar con años arruinados. Eso no significa magia barata ni una negación del proceso. Significa que el Señor tiene una capacidad que ningún ser humano posee. Tomar una historia mordida por las langostas del dolor, de la desobediencia, de la crisis o de la sequía y convertirla en terreno fértil otra vez. No siempre devuelve exactamente el formato anterior, a veces hace algo mejor. A veces no te regresa al punto viejo, te lleva a un punto nuevo con más madurez, más verdad, más discernimiento y más dependencia de Él. El mismo pasaje agrega que el pueblo comerá hasta saciarse y que nunca más será avergonzado. Escucha eso. No solo provisión, también dignidad restaurada, porque hay vergüenzas domésticas que nadie cuenta. Vergüenza por lo que se rompió en casa, vergüenza por el hijo descarriado, vergüenza por la ruina económica, vergüenza por la recaída, vergüenza por haber aparentado estabilidad cuando por dentro había pedazos. Y el Señor dice, no me especializo solo en darte pan, también me especializo en quitar vergüenza. Eso se conecta con Isaías 61:7, donde aparece la idea de doble honra en lugar de vergüenza, no como eslogan liviano, sino como obra mesiánica. Dios ama cambiar cenizas por gloria, luto por alegría, pesadez por alabanza, ruinas por reconstrucción, no porque ignore el sufrimiento, sino porque Cristo se mete justamente allí donde las ruinas parecían definitivas. Y si alguien piensa así, pero yo ya lloré demasiado, entonces déjame recordarte Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Qué texto más tierno y más feroz a la vez. No dice que no hubo lágrimas, no romantiza la siembra, no niega que hubo gente andando y llorando mientras llevaba semilla, pero promete que el llanto no tendrá la última palabra. Promete regreso con gavillas, promete cosecha, promete que el mismo que salió quebrado puede volver cantando. Hay un tipo de persona que yo admiro profundamente, la que sigue sembrando cuando todavía llora, la madre que sigue bendiciendo a sus hijos aunque le contesten mal, el esposo que sigue creyendo por su casa aunque haya frialdad, la mujer que sigue adorando en medio del proceso, el hombre que sigue trabajando con integridad aunque el panorama no cierre, la abuela que sigue orando por nietos que parecen distraídos del cielo. Eso es sembrar con lágrimas. Y el Señor dice, yo veo esa semilla húmeda, yo no la desprecio. Yo sé hacer cosechar a los que no dejaron de sembrar. Ahora permíteme llevarte a una casa que siempre me conmueve. La casa de Obed-Edom, en 2 Samuel 6:11, 1:2. El arca de Jehová estuvo allí 3 meses. Y el texto dice que Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. No bendijo una esquina, no bendijo solo a una persona, bendijo la casa. Qué imagen tremenda. La presencia de Dios en medio del hogar convirtiéndose en fuente de bendición para todos. Claro, este pasaje también nos recuerda la santidad de Dios. La presencia no es decoración religiosa, no es un objeto para usar cuando me conviene, no es una superstición, no es una frase colgada en la pared.
La presencia del Señor demanda reverencia, demanda verdad, demanda que entendamos que el Dios que visita es amoroso pero no trivial. No lo invitamos a la casa como un adorno espiritual más, lo recibimos como Señor. Sin embargo, me emociona que donde otros vieron peligro, Obed-Edom experimentó bendición, porque hay gente que le tiene miedo a que Dios entre de verdad en su casa. Le temen a lo que tendrá que cambiar. Le temen a lo que habrá que dejar. Le temen a la conversación que ya no se podrá postergar. Le temen a la confesión que tendrán que hacer. Le temen a la verdad que saldrá a la luz. Pero cuando la presencia del Señor es recibida en obediencia, no viene para destruir la casa, viene para bendecirla. Tal vez tú dices, quiero paz, pero no sé por dónde empezar. Déjame hablarte sencillo. La paz de Dios no empieza por una atmósfera mística extraña. Empieza muchas veces con una rendición concreta. Empieza cuando alguien decide bajar las armas, cuando alguien decide hablar distinto, cuando alguien pide perdón de verdad, cuando alguien deja de justificar su dureza, cuando alguien vuelve a orar en voz alta en la sala, cuando alguien pone una mano sobre un hijo dormido y lo bendice, cuando alguien rompe el ciclo del sarcasmo, cuando alguien decide que en esa casa no se responderá con la misma violencia de antes. Porque una casa se puede contaminar por hábitos invisibles, no hace falta brujería para que una casa se enfríe. Basta con orgullo sin tratar, desprecio diario, ironía constante, indiferencia prolongada, palabras de muerte, ausencia de oración, exceso de ruido, falta de escucha y un corazón que dejó de buscar a Dios. Pero así como una casa puede enfriarse por pequeños hábitos, también puede empezar a sanar por pequeñas obediencias. No me malinterpretes. No estoy reduciendo el poder de Dios a técnicas familiares. Estoy diciendo que la gracia de Dios suele encarnarse en actos sencillos y santos. Una mesa donde vuelven a mirarse a los ojos. Una Biblia abierta. Un perdón honesto. Un hijo, ven, quiero orar por ti. Un perdóname, te hablé mal. Una esposa, no quiero seguir viviendo con esta distancia. Un vamos a consagrar esta casa al Señor. Un no sé hacerlo perfecto, pero quiero empezar. Y escucha esto con ternura, no necesitas una casa perfecta para que Dios la visite, si no, Zaqueo habría quedado afuera. Los discípulos con miedo habrían quedado afuera. La casa herida de cualquier familia de la Biblia habría quedado afuera. Dios visita casas reales, casas con historia, casas con grietas, casas con pasado, casas que a veces ríen y a veces crujen, casas donde alguien todavía cree, aunque sea apenas. Yo sé que hay personas que escuchan un mensaje así y sienten algo hermoso, pero luego piensan, bueno, eso será para otros, la mía está demasiado dañada. No, no digas eso. Mientras Cristo siga pasando por Jericó, ninguna casa está fuera de alcance. Mientras el resucitado siga atravesando puertas cerradas, ninguna habitación está demasiado blindada. Mientras el Dios de Joel siga restituyendo años, ninguna sequía es demasiado larga. Mientras el Dios del Salmo 126 siga convirtiendo llanto en ciega, ninguna semilla llorada está perdida. Mientras el arca siga trayendo bendición a la casa que la alberga con reverencia, ningún hogar está descartado. Y déjame decirte algo más. A veces esperamos que Dios visite la casa y arregle a todos menos a nosotros. Queremos que le hable al cónyuge, que toque al hijo, que cambie al suegro, que despierte a la hija, que ablande al esposo, que calme a todos. Y Dios dice, sí, yo puedo hacer eso, pero comenzaré por el que abre la puerta. La visitación de Dios casi siempre empieza en el más disponible, no necesariamente en el más fuerte. Empieza en el que dice, Señor, empieza conmigo. Eso fue lo que pasó con Zaqueo. El Señor no negoció con la multitud, respondió al que lo recibió y desde allí la salvación tocó la casa. No subestimes lo que Dios puede hacer por medio de una sola persona rendida dentro de un hogar complicado. Una sola madre de rodillas puede cambiar la historia de una familia. Un solo padre quebrantado delante de Dios puede alterar el destino de sus hijos. Un solo joven encendido por el Espíritu puede traer una nueva atmósfera a la casa. Un solo corazón disponible puede convertirse en puerta para la paz del cielo. Como aplicación pastoral, yo creo que hoy Dios quiere hacer 3 cosas en muchas casas. Primero, callar el ruido interior, porque hay gente que no puede descansar ni cuando todo está en silencio. Segundo, restaurar dignidad, porque no solo te dolió lo que pasó, te dolió en lo que te convirtió por un tiempo. Y tercero, reencender altar, porque hay casas donde todavía hay fe, pero está debajo de mucho polvo,
mucha rutina, mucho cansancio, mucha distracción, y el Espíritu de Dios quiere soplar sobre esas brasas. Tal vez hace tiempo no oran juntos, vuelvan hoy. Tal vez hace tiempo no se bendicen, empiecen hoy. Tal vez hace tiempo no ponen límites santos al ambiente de la casa, háganlo hoy. Tal vez hace tiempo la conversación solo gira en torno a cuentas, quejas, noticias y cansancio. Rompan eso hoy. Lean un salmo, abracen a los hijos. Apaguen un poco el ruido externo para oír lo que el cielo quiere decir. No porque eso sea magia, sino porque una casa disponible se vuelve más sensible a la visitación de Dios. Y si vives solo, esto también es para ti, porque tu casa también necesita paz. Tus paredes escuchan tu lenguaje, tu cama conoce tus lágrimas, tu sala conoce tus noches, tu cocina conoce tus silencios. Y Dios también visita apartamentos pequeños, cuartos rentados, espacios sencillos, casas vacías a los ojos de otros. Donde tú estés, si Cristo entra, hay hogar. Donde su paz se posa, hay restauración. Quizá alguien necesita oír esto sin adornos. Tu historia no terminó en la escena más dolorosa. Tu casa no se define por la peor temporada. Tu apellido no queda condenado por el error más visible. El diagnóstico no tiene la última palabra. La crisis financiera no corona tu destino. La traición no redacta el capítulo final. El Hijo de Dios todavía entra en casas y sigue diciendo hoy es necesario, hoy ha venido la salvación, hoy paz, hoy restitución, hoy bendición sobre la casa. Me conmueve pensar que Jesús no dijo mañana cuando mejores, dijo hoy. El Evangelio siempre tiene urgencia de gracia. No necesita esperar a que te pongas digno, necesita una puerta abierta. Una rendición, un entra, Señor. Y tal vez eso es lo más santo que puedes hacer después de escuchar este mensaje. No prometerle 20 cosas, no impresionarlo con palabras, solo decirle desde lo más hondo, Señor Jesús, entra en mi casa, entra en lo que no entiendo, entra en lo que me avergüenza, entra en lo que no pude reparar. Entra en mis hijos, entra en mis hábitos, entra en mis conversaciones, entra en mis noches, entra en mi mesa, entra en mi memoria, entra y trae tu paz. Porque la paz de Cristo no es frágil, no se asusta de tu desorden. La paz de Cristo es fuerte, entra en medio del miedo, se para en medio del caos, pone orden sin humillar, corrige sin aplastar, sana sin avergonzar. Y cuando llega, empieza a pasar algo glorioso. La casa deja de ser solo un lugar donde se duerme y vuelve a ser un sitio donde se respira esperanza. Yo quiero cerrar diciéndote esto con toda el alma. No aceptes como normal la ausencia de paz en tu casa. No le pongas nombre de costumbre a lo que Dios quiere sanar. No le digas personalidad a la aspereza. No le digas madurez al enfriamiento. No le digas destino a una ruina que el cielo quiere restaurar. No te resignes a convivir con un clima que Cristo vino a romper. Hoy el Señor está pasando cerca. Hoy puede detenerse debajo de tu árbol. Hoy puede entrar en tu Jericó. Hoy puede ponerse en medio de ese cuarto cerrado. Hoy puede decir una palabra que cambie la atmósfera de tu casa. Y si me permites una última imagen, te diría que cuando Dios visita una casa no siempre suena como un trueno. A veces comienza como una brisa. Una conversación que por fin ocurre. Una paz extraña en medio del mismo problema. Un hijo que vuelve a escuchar. Una esposa que vuelve a orar. Un hombre que vuelve a llorar delante de Dios, un perdón que parecía imposible, un hambre espiritual que regresa, una noche en que por primera vez en mucho tiempo alguien vuelve a dormir en paz. Y ahí empieza el milagro. Así que hoy levanta tu fe, no una fe teatral, una fe sencilla, pero firme. Una fe que diga, Señor, yo creo que puedes visitar mi casa. No importa si las puertas están cerradas, no importa si la multitud murmuró, no importa si hubo años consumidos, no importa si la casa estaba seca. Si Cristo entra, la paz entra con Él. Si Cristo entra, la restauración empieza. Si Cristo entra, la vergüenza retrocede. Si Cristo entra, la casa vuelve a respirar. Ahora déjame orar contigo. Señor Jesús, hoy te abrimos la puerta de nuestra casa y la puerta de nuestro corazón. Trae tu paz donde hubo miedo. Trae tu orden donde hubo caos. Trae tu ternura donde hubo dureza. Trae tu verdad donde hubo silencio enfermo. Trae tu restauración donde hubo años perdidos.
Visita los matrimonios, visita a los hijos, visita a los que viven solos, visita a las madres que lloran en secreto, visita a los hombres cansados, visita a los jóvenes confundidos, visita a los abuelos que no dejaron de interceder. Que hoy se cumpla tu palabra y llegue la salvación a esta casa. Que tu paz repose sobre este hogar. Que tu presencia bendiga todo lo que hay en él. Y que lo que parecía roto empiece a ser restaurado por tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra fue para ti, recíbela por fe, compártela con alguien que necesite esperanza, suscríbete, acompáñanos en este canal y ayúdanos a seguir llevando la palabra de Dios a más casas. Porque quizá el próximo hogar que Cristo quiera visitar sea el de alguien a quien tú le envíes este mensaje.